amigos, ¿qué tal? Ya vamos a empezar este conversatorio donde, bueno, vamos a responder vamos a responder varias preguntas que nos han hecho durante toda la semana después de que anunciamos, bueno, la entrevista con la ministra de Asuntos Consulares de la Embajada Interina de Venezuela en Perú, Nancy Arellano. Entonces, bueno, vamos a esperar que se conecte un poco. Ahora sí te escuchamos. Listo. Vamos a empezar con lo de la licencia para conducir, que es una de las preguntas que más se han hecho. Muchos están aquí manejando con la licencia de conducir venezolana, no han hecho el canje que ustedes están tramitando y muchos, además, que nos han preguntado bastante, tienen la licencia de conducir vencida y están preguntando si se puede hacer el trámite con la licencia de conducir venezolana vencida. Bueno, el canje la hace, el ciudadano hace el canje ante el MTC aquí en Perú. Nosotros lo que hacemos es la carta que admite el plástico como válido. Y por supuesto está sometido a que el plástico esté vigente. El plástico o la licencia digital que había incorporado el INTT debe estar vigente y es verificada en la base de datos correspondiente para validar esa vigencia. La renovación de las licencias de conducir no se hace a distancia, se hace dentro del territorio nacional. La persona tendría que buscar tramitar esa renovación en Venezuela. Y en el caso de, ¿cuál era la otra pregunta? Exacto, el tema de la licencia de conducir. Y aquí pueden usarla solo 6 meses, la licencia de conducir venezolana. No es admisible después de los 6 meses porque eso está amarrado a la admisión como calidad turista. O sea, los turistas en el Perú pueden usar las licencias en su país de origen durante 6 meses. Entonces, después de la fecha de ingreso, son 6 meses para poder usar esa licencia. O sea, ustedes van a brindar una carta consular para esas licencias. Carta de legitimidad de trámite, exacto. Ok, ¿y eso tiene una vigencia de cuánto o cómo sería? No, la vigencia de la carta son 3 meses en los que tienen que hacer su trámite ante el MTC para proceder a los canjes. En el caso de los solicitantes de refugio, por ejemplo, hacen su trámite directamente ante la Comisión de Refugiados, porque la propia norma habilita que el solicitante de refugio, justamente por ser solicitante de refugio, tiene un procedimiento alterno a través de la comisión. Sería absurdo que una persona que señala estar justamente con un temor de persecución por parte de su estado de origen, tenga que solicitar ante el estado de origen algún documento. Sí. De hecho, bueno, tocaste el tema de los solicitantes de refugio, ya van más de 350.000 solicitudes. ¿Qué pasa? ¿Cómo ustedes los pueden ayudar? ¿O qué pasa entonces con ellos con este tipo de sabemos que ustedes enviaron una comunicación, una petición especial al gobierno peruano sobre la situación de los solicitantes de refugio venezolanos. Sí, de hecho, bueno, ahorita el 5 de agosto se cumple un año de que enviásemos esa solicitud que hemos reiterado en varias oportunidades y que vamos a reiterar esta próxima semana, de hecho, justamente a razón de que se cumple un año, donde se solicita que sea admitida la calidad humanitaria para los solicitantes de refugio y que pasen entonces entendiendo que los supuestos tanto de la Declaración de Cartagena que aplican en la lectura del refugiado, de cuáles son las motivaciones que puede tener alguien para solicitar refugio ante otro estado, pero que además están contenidas en la norma de migraciones bajo el supuesto de la calidad humanitaria, que da una calidad por 183 días renovable hasta que cese la situación que dio origen a la admisión de la emergencia humanitaria. Esa es la solicitud que estamos haciendo. Ha habido un trabajo por parte del Estado peruano en ese sentido. Sabemos que la pandemia también ha afectado el normal desempeño del propio Estado peruano y esperamos que en breve pueda avanzarse en esa dirección. Sin embargo, no hay que perder de vista además que los cambios de calidad migratoria, que es otro tema que estamos trabajando y que esperamos tener respuesta también la semana próxima, es el cambio de calidad migratoria desde el solicitante de refugio. Que el solicitante de refugio pueda dar sin ser conducido a multa
el cambio a trabajador independiente, trabajador o cualquiera otra de las calidades regulares. Ese camino permitiría regularizar la situación de muchos connacionales, que por supuesto, a diferencia de la calidad humanitaria o de la solicitud de refugio, sí conlleva el pago de la tasa correspondiente ante migraciones, pero sería una vía obviamente muy importante para que se regularice la situación de miles de connacionales que Y están por en este ejemplo, momento de todas las personas que tienen ahorita su carnet de refugio, ¿pueden igual hacer estos trámites? Carta consular. Sí, claro, Pueden. nosotros, o sea, una cosa es la condición ante el Estado peruano, Muy bien. pero todo venezolano, por ser venezolano, tiene el derecho de hacer cualquier trámite a su embajada. Y nuestra embajada, la Embajada de Venezuela, tiene el deber de atender a todo venezolano, independiente de la calidad migratoria en la que se encuentre. Ya. Nancy, nos han preguntado que bueno, que qué se puede hacer con el carnet de refugio, porque se puede firmar un contrato de Sí, trabajo, se puede sí, abrir una cuenta sí. bancaria, o Todos los sea, hay trámites. muchas preguntas. Todos Ok, los trámites con porque, el carnet de adelante. solicitud de refugio. O sea, Ok. el refugio tiene dos etapas. Una primera etapa donde eres solicitante de refugio y tienes el carnet de solicitante de refugio. Y una segunda etapa donde ya es admitido el refugio vía resolución, que conduce a un carnet de extranjería calidad refugiado. Ok. Entonces, y tiene todas las prerrogativas de un carnet de extranjería normal, ¿sí? Con el beneficio además de que no paga tasas por las prórrogas, etc. En el caso, y que además después de 2 años de obtenida la calidad de refugiado, no computan los connacionales en los cálculos, por ejemplo, en materia laboral. Un venezolano que se encuentra en calidad de refugiado no computa para el 30%, por ejemplo, de máximo de contratación de extranjeros, porque es asumido como connacional, o sea, es asumido como nacional peruano. Entra en la misma, porque claro, la solicitud de refugio que dice es, usted le persigue su estado, yo estado peruano, te asilo, y te asilo y te abrazo y te asigno todos los derechos, a excepción de algunos derechos políticos, obviamente, que un nacional. En eso está el derecho al trabajo, por ejemplo. En el caso del solicitante de refugio, como es un solicitante, no tiene todavía esa prerrogativa. La respuesta del Estado peruano puede ser positiva, pero puede ser negativa. Se garantizan los derechos, por ejemplo, de ir hacia el trabajo, de ir a ejercer su derecho al trabajo, con una prerrogativa que es que la duración son 3 meses. O sea, cada 90 días tienen que renovar su calidad. En el caso específico de la situación de la pandemia, fueron prorrogados automáticamente hasta diciembre. Entonces, en esta situación particular, alguien podría suscribir un contrato por 6 meses. Si no, van a tener que suscribir los contratos bimensuales y hacer sus renovaciones respectivas. Sin Aquí me embargo, están diciendo, Belkis, que en el caso del carnet de refugio me dice que los bancos no lo aceptan para abrir por lo menos una cuenta bancaria. los bancos te pueden solicitar, por ejemplo, ya es un tema Interno de los sí, ya es un tema de que los bancos decidan o no. Incluso hay empleadores que no les gusta el carnet de solicitante de refugio. Nosotros ya hemos tenido a través del programa valiosos.org, que es un programa que la embajada ha estado apoyando para la inserción laboral, así como hemos estado apoyando el caso de Benemprende para el caso de emprendimiento. Nosotros hemos tenido casos de solicitantes de refugio que han sido contratados por empresas transnacionales. Pero bueno, Y hemos apoyado el trámite justamente, y por eso es que damos fe de que sí se puede. Si la empresa tiene un genuino interés en la contratación, eso es admisible por el Estado peruano. Yo no puedo reclamar como embajada al Estado peruano algo que en realidad no es responsabilidad del Estado peruano. El Estado peruano dice, yo doy permiso. Sí, está bien. Yo admito el contrato dentro del Ministerio del Trabajo, yo admito el contrato dentro de Migraciones, yo admito el contrato, pero necesito que alguien haga el contrato. Y ya eso queda de parte del privado. Recordemos que cuando uno abre una cuenta bancaria, uno adquiere un servicio. La apertura de una cuenta bancaria es la adquisición de un servicio, es la relación contractual entre un usuario de ese servicio bancario
y el servicio prestado por la entidad financiera. Como todo servicio, es una relación contractual privada que tiene monitoreo por parte de un ente público, en este caso la Superintendencia de Bancos en el Perú, pero que es una relación contractual entre privados. Hay entidades que sí, hay entidades que no. Yo sé que hay un banco, por ejemplo, muy grande en el Perú, no quiero hacerle tampoco cherry a ningún banco, pero hay un banco muy grande en el Perú que sí abre cuentas a los solicitantes de refugio. Entonces quizás han ido a una entidad financiera, bueno, que no ofrece ese servicio, pero hay otras entidades que sí no tienen ningún problema en aperturar cuentas con ese documento de identidad. Ministro, tenemos una pregunta importante también de León Rivas. Una pareja de venezolanos que tiene un hijo nacido en Perú, ¿qué trámites debe hacer para regularizar su condición migratoria? Estoy conversando con la funcionaria Katia Vega de Migraciones y su equipo, así como del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y justamente conversábamos que bajo el precepto del interés superior del niño, la regularización de los padres debía ser una prioridad. Y así lo asume la propia entidad migratoria. Eso quiere decir que los padres deben dirigirse a migraciones y solicitar ante migraciones por la vía de vulnerables la reunificación familiar con los documentos del niño debidamente registrado ante la RENIEC, poseedor entonces no solamente de su acta de nacimiento, sino de su DNI amarillo, para poder regularizar su situación. Ese trámite sí está habilitado, sí hemos expresado la preocupación y como dije al principio, creo que un 60% de los caminos para efectivizar la regularización tiene que ver con el acceso a la información, que la gente tenga la información correcta en el momento correcto para poder hacer uso de estos servicios. Quedó una pregunta al aire que era el tema de las multas. ¿Cómo hacen las multas por el tema de los trámites? ¿Qué pueden hacer? Entonces, mira, las multas, lo primero que hay que estar claro es que existe la modalidad de prorrateo de las multas. Aquí lo importante es entender que la política nacional expresa que se ha tomado respecto a los venezolanos ha sido una política de acogida y de acuerdo. Puede que haya instituciones que de repente a nivel privado no cumplan con algunos temas. Claro que hay oportunidades de mejora. Entendamos además que el propio Perú se está adaptando a tener un número tan importante de migrantes. Hay muchos servicios del Estado que, por ejemplo, a nivel digital no contemplaban el carnet de solicitud de refugio o no contemplaban el PTP, pero fue más o ha sido más por un tema de no estar acostumbrados a cuando hacen el diseño de los portales, a que hay que colocar otra documentación. De hecho, durante la pandemia también tuvimos incidencia en Sunafil, por ejemplo, para que añadiesen todos los documentos correspondientes y ante el sistema de regulación de las AFPs para que tuvieran también todos los documentos. Entonces, lo que quiero decir es, bajo esa lógica, yo creo que es importante, uno, cuando pase algo así, que no encuentran cómo disfrutar algún servicio porque no les permite el formulario registrar su documento habilitante en el Perú, le comuniquen a la embajada. Y pueden comunicarse con la embajada a través de migraciones@embajadadevenezuela.pe para informar sobre cualquier tipo de barrera que pueda haber en los sistemas del Estado receptor que les impide disfrutar del derecho. Bajo esta misma lógica, en el caso de las multas, al Estado peruano le interesa que la gente se regularice. Es una prioridad que la gente se regularice. Entonces, en efecto, para casos muy específicos hay vías de exoneración de multas. Cuando hay casos, insisto, de repente de salud, casos de emergencia en materia de salud, y donde se busca la regularización para que el ciudadano pueda entonces solicitar el SIS o disfrutar del SIS, y se están dando vías de exoneración. Y para las vías de regularización tradicional, existe ahora la posibilidad de el fraccionamiento de la multa, de forma que el ciudadano pueda en 12 cuotas pagar lo que sea que se haya generado de multa. Y además, debo decir que para la regularización,
no se pide el pago de la multa antes de solicitar trámites ante la Oficina Virtual de Migraciones, sino que la persona puede pedir la prórroga, pagar la tasa, por supuesto, correspondiente de su prórroga, y después va a llegar lo de la multa. Y una vez que llegue lo de la multa, solicitan el prorrateo de esa multa en un número de cuotas, justificando por qué, y hacen ese trámite directamente. La oficina virtual te habilita una mesa de partes virtual para poder iniciar procesos. Y ahí quiero decir algo que me parece muy importante, y es que cuando finalicen su proceso ante la mesa de trámites virtual, que puede ser bien sea una subsanación que les haya llegado a su buzón electrónico, que también quiero resaltar que es importante que revisen el buzón electrónico. Recuerden que las notificaciones de migraciones no llegan a tu correo electrónico, llegan al buzón electrónico. Y el buzón electrónico es ese acceso que te aparece al final de tu solicitud de cambio de calidad migratoria con un usuario y una clave que hay que revisar semanalmente una vez que tú solicitaste tu cambio de calidad. Si vas a subsanar algún trámite que te llegó al buzón electrónico, vas a la mesa de partes virtual de la oficina virtual. Una vez que has ingresado con tu documento de identidad ante el Perú, con tu fecha de entrada, con tu fecha de último ingreso al Perú y pasando el CAPTCHA que te permite mostrar que no eres un robot. Y una vez que haces eso, en la mesa inicias el trámite y cuando finalicen el trámite, al final, cuando te dice su trámite ha sido registrado automáticamente, etcétera, tómenle print screen a esa pantalla. Porque esa pantalla no tiene para imprimir y no te llega al correo electrónico. Y es tu única constancia de que has hecho la subsanación. Tómenle, por favor, foto a esa pantalla. Es muy importante, porque si llegase a pasar cualquier problema en el sistema, usted no tiene un cargo que dice que usted en efecto hizo ese trámite. Entonces, es importantísimo eso porque a diferencia de la mesa presencial, tú te quedabas con tu copia de cargo. A esa pantalla. Ante la virtual tienes que tomarle print. Ya nosotros hemos notificado el tema migraciones y esperamos que, bueno, puedan mejorar en ese sentido el sistema, vean esa oportunidad de mejora como deseable para que llegue una notificación. Pero por el momento la recomendación es que tomen la impresión de la pantalla cuando finalicen su trámite de subsanación. Ministro, y por ejemplo, aquellas personas, bueno, pero una Sí, chica que nos está está preguntando las insistente. personas que perdieron sus documentos, perdió su cédula de identidad, perdió su PTP. Entonces, bueno, sabemos que la embajada también hace unas certificaciones de identidad, ¿no? Sí, la acreditación de identidad, en ese caso la ciudadana, bueno, debería tener copia de sus documentos originales. Se pasa a una verificación biométrica para poder darle la acreditación de identidad. También se le puede solicitar la presencia o documentación de algún familiar directo que pueda restablecer el expediente y certificar el vínculo filial que a su vez permita acreditar la identidad. Aquí queremos evitar la usurpación en todos los sentidos, incluida la usurpación de identidad. Y eso es un tema muy importante porque se puede ver involucrado un tercer ciudadano, que podemos ser cualquiera de nosotros, donde otra persona nos suplante la identidad y que puede ser con fines no precisamente virtuosos. Y eso puede tener después una carga sobre un expediente criminal, por ejemplo, a cualquiera de nosotros. Temas como la trata de personas, temas como el tráfico de migrantes, temas como la explotación laboral, sexual, etcétera, que son riesgos a los que están sometidas todas las comunidades, pero que además se acentúan en las comunidades migrantes de manera muy preocupante, debido a las necesidades que tiene el grupo poblacional. Y por eso es tan importante cuidarnos todos para que eso no ocurra y advertir en el caso de que vean algún indicio al respecto. Esa es la razón por la cual los trámites se están realizando en una manera semi-virtual. El trámite, la persona tiene que acreditar su identidad ante la embajada, por eso tienen que ir para tomar la biometría, la fotografía, etc. Y después, presentando los documentos originales, no hay contacto físico, están todas las medidas de bioseguridad garantizadas. Después tienen que remitir copia de sus documentos a un correo electrónico con su número de expediente para poder proceder a hacer el trámite virtual,
no tienen que volver a recoger el documento les va a llegar a su correo electrónico y ese documento tiene unas codificaciones y tiene un código QR de verificación para que pueda ser habilitante ante las instituciones del Estado receptor. Perfecto. Una de las preguntas que también nos hacían es, ¿qué pasa si las personas que tienen solicitud de refugio se quieren devolver a Venezuela? ¿Ellos tienen que pagar algún tipo de multa o cómo No. quedaría? Simplemente se devuelven y listo. Simplemente se retornan con su solicitud de refugio y ya. Y renuncian, por supuesto, a la solicitud de refugio. Cualquier retorno al Estado del que pides protección va a afectar la admisibilidad de tu solicitud de refugio, porque es contrario a los principios que dan pie a la solicitud de refugio. Yo pido refugio porque no puedo estar en mi estado. Sabemos que hay necesidades múltiples, preocupaciones familiares, muchas motivaciones, y vuelvo y repito que entendiendo el espíritu que ha admitido a esta cantidad importante de solicitantes de refugio, de personas con PTP, etcétera, sírvanse de comunicar a la Comisión de Refugiados, en este caso, las motivaciones del retorno, explicar cuáles son las razones y explicar además si es que hay una intención de regresar, porque puede estar motivado, insisto, por razones ajenas a la voluntad de cualquiera y que motivan incluso a asumir el riesgo, por el fallecimiento de un familiar, por un tema de menores de edad o niños, niñas y adolescentes, familiar directo aún en Venezuela. Puede haber motivaciones distintas y es importante que eso sea debidamente comunicado. Todo lo que ocurra en negro, todo lo que ocurra a escondidas, todo lo que ocurra de manera desorganizada, tiene muchísimos más riesgos que intentar actuar por el camino de los procedimientos. Y si entendemos los procedimientos, tenemos que entender que están hechos justamente para proteger al ciudadano. No están hechos para complicarle la vida al ciudadano. Y si hay algún defecto en el proceso que complique, pues notifíquelo, de forma tal que podamos observar dónde están esos problemas y cumplir nuestra función como embajada de mediador ante el Estado receptor, que es el Estado peruano. Nosotros no decidimos sobre esos temas, pero sí podemos y hemos tenido una interlocución bastante dinámica con el Estado peruano. Este tema que, bueno, esto es un tema en la comunidad venezolana, que es la legalización de los títulos universitarios, que muchos no lo han hecho y bueno, una gran parte de los profesionales aquí en Perú no lo han hecho. Y bueno, no solo el reconocimiento. El reconocimiento, exactamente. Entonces, bueno, nos están preguntando cómo podemos legalizar desde aquí los títulos universitarios, ministro. Bueno, hay dos cosas, ¿no? O sea, hay dos pasos. Hay un primer paso que es la admisibilidad del documento. Ante la embajada concurren para solicitar el proceso de legalización del documento. Luego tienen que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y solicitar la apostilla del documento, debido a que el sistema es, si yo lo hago desde Venezuela, solicito la apostilla en Venezuela. Y si yo lo hago de Perú, puedo solicitar la apostilla al Estado peruano previa legalización ante la embajada. Y una vez que esté apostillado, lo presentan ante la Superintendencia Nacional de Instituciones Universitarias, que es UNEDU, ¿no? Y básicamente eso. Ahora, lo que decía allí es que el tema es que las universidades en Venezuela, algunas están demorando en responder y necesitamos la validación de la institución acreditante para poder nosotros proceder a la legalización. Claro, y bueno, con este asunto de la pandemia me imagino que es mucho peor, mucho más retraso, ¿no? Para que te contesten las universidades. ¿Sí? El tema del salvoconducto, ¿cómo ustedes también lo están manejando de la embajada? Sí, el salvoconducto para la salida desde Perú lo estamos manejando, lo estamos otorgando, siempre y cuando aplique. Si alguien tiene su pasaporte nominalmente vencido en el 2018, su pasaporte está vigente hasta el 2023. Por lo tanto, no requiere salvoconducto. Muchas veces las personas se confunden porque insisto en que, bueno, estos señores del régimen que todavía permanecen aquí, les brindan información confusa porque, por ejemplo, les dicen, no, tu pasaporte está vencido y punto, necesitas un salvoconducto y eso cuesta $100. Cuando en realidad el Estado peruano reconoce el decreto número 6 del presidente Guaidó y son prorrogados los pasaportes automáticamente por 5 años. Una persona que tiene un pasaporte que venció en 2017
Tiene vigencia hasta el 2022, 2018, hasta 2023, etc. E incluso ante la embajada americana, por ejemplo, pueden ellos solicitar visa, pueden Eso le iba a ingresar a consultar. Estados Unidos. ¿A qué países se puede entrar con este decreto supremo número 6 que acabas de comentar? El decreto número 6 es reconocido por los 60 países que nos reconocen, con algunas variaciones. Por ejemplo, España ¿no? sí solicita la vigencia expresa en el pasaporte de 6 meses, pero para quienes están dentro de España sí admite el decreto número 6 para todo trámite ante el Estado español. En el caso de Chile, estaba solicitando que la fecha de emisión de los documentos fuese a partir del 2013, específicamente por un tema de seguridad interna. O sea, cada país tiene, recordemos que todo este tema de la admisibilidad de los pasaportes o las medidas de excepción tienen que ser acordadas entre los estados, pero la mayoría, por lo menos a nivel interno, para trámites internos lo admite. En el caso de Perú, que es el que nos compete, lo admite para todo efecto, de paso de punto de control migratorio y de trámites dentro del país. Se han presentado algunos problemas con entidades financieras, por ejemplo, con respecto de los pasaportes. Y por eso te digo pero normalmente ellos piden el pasaporte como un adicional, o sea, como un segundo documento de identificación. O sea, presentas la cédula del pasaporte o el PTP del pasaporte o la solicitud de refugio del pasaporte como segundo documento de identificación, por un tema de seguridad, por supuesto, en materia de lavado de activos, ¿no? Mira, este caso, mi pasaporte me lo robaron. Tengo un hijo peruano, pero no me lo dejan, no me dejan hacer ningún documento con mi cédula de identidad. Tengo que tener pasaporte. Tengo 3 años y medio en Perú, tenía PTP, pero no pude renovar por falta de mi pasaporte. Ella es Yelimar Alejandra. Bueno, en el caso de Yelimar Alejandra, ella puede solicitar la cita de acreditación de identidad, lleva su denuncia policial del extravío del pasaporte y lleva su cédula de identidad para proceder a emitir el documento que le puede permitir hacer el cambio de calidad, mejor dicho, a calidad especial, porque tiene PTP, y ya, quedaría ya con su documento respectivo para presentación ante el Estado peruano. Eso no debería en ningún momento perjudicar que su hijo como peruano pueda tener todos los documentos como peruano y que quede en las partidas su caso. Si hay alguna particularidad, como es un caso específico, insisto que sería bueno que acudiese a la embajada para poder apoyarle en el trámite respectivo, y si hay necesidad de poner en contacto con el Ministerio de la Mujer o con la Defensoría porque existe algún peligro respecto de los derechos del niño o niña adolescente, pueda ser debidamente restituido. Otra pregunta también nos hacían el tema de, ustedes están entregando ahora cartas de soltería. Ese trámite también es con ustedes. Sí, las cartas de soltería también se están haciendo, igualmente las cartas de soltería amarradas a sentencias de divorcio, o sea, las cartas de estatus civil, mejor dicho. Muy bien. El CIS, otro tema importante que, bueno, de mucho interés para la comunidad venezolana. Nos pregunta Ana Julia Pinto, ¿qué tipo de personas pueden registrarse en decir, bueno, qué venezolano, qué calidad migratoria afecta, ¿no? El carnet de extranjería es condición necesaria para el CIS. Siempre. 1. 2. En el caso de una emergencia, los solicitantes de refugio pueden pasar a alguna calidad especial, porque la calidad especial, la creación de la calidad especial en la norma, obedecía a casos de alta vulnerabilidad. Entonces, independientemente de tu calidad migratoria, independientemente de tu situación migratoria en el Perú, tú eres un potencial usuario de la calidad especial cuando hay una condición de salud que así lo amerita, una condición de emergencia en materia de salud. Eso por un lado. Y en el caso, o sea, eso también en el caso de las embarazadas, o sea, si voy a de tener hecho, un hijo y soy solicitante de refugio. Las embarazadas tienen automáticamente el CIS, hasta 3 meses después de haber dado a luz. Muy importante. Eso muy es un importante. derecho dentro del Estado peruano. En ese caso, lo que deben es buscar tramitar ante el CIS, que tiene ya incluso canales virtuales,
sobre su situación para poder ser atendidas en el sistema, en el seguro integral de salud. Todos los que tienen calidad especial, que hoy día suman, y PTP, que pasan a calidad especial, pero ya solamente en calidad especial tenemos casi 300.000 ciudadanos, pueden acceder al CIS pago. Hay dos tipos de CIS, bueno, hay tres tipos de CIS. Hay un CIS gratuito que se da por condiciones extraordinarias, habilitado por el sistema CISFO, que acredita la situación de pobreza en la que se encuentra el ciudadano. Hay otro CIS que es el contributivo, que tiene básicamente dos modalidades. Una modalidad dependiente, en el caso de las microempresas, que pagan de hecho 15 soles, si mal no recuerdo, y el ciudadano paga el restante y tiene una contribución por parte del Estado peruano. Y el otro CIS contributivo, que es el CIS independiente. Ese CIS independiente es un CIS que los 300.000 que ya tienen carnet de extranjería pueden solicitar y pagan 39 soles mensuales para tener la cobertura de salud. Mi recomendación muy enfática es que todos los que tengan ya carnet de extranjería soliciten el CIS contributivo y estén protegidos sobre más de 1.900 patologías, tengan cobertura en el hospital de tercer nivel que esté en su circunscripción y tengan además conocimiento de cuál es la posta médica que les puede atender en el caso de presentar cualquier sintomatología. Y además tiene cobertura funeraria contra reembolso en el caso, bueno, que Dios no quiera, pero que puede ocurrir, que es una realidad, de que haya algún deceso, y hay cobertura tanto para cremación como para entierro. Muy bien, importante eso. Génesis, ¿tienes otra? ¿O voy yo? Bueno, sí, si leíste ya una, dale, no te preocupes. Bueno, voy con André Marín porque este es uno de esos casos que, bueno, uno no piensa que existe, ¿no? Que Una existe, pregunta. sí. Yo tengo un concubinato desde 2011, pero no estamos legalmente casados. ¿Podría aplicar mi caso para reunificación familiar? Mi esposo tiene carnet de extranjería. Sí, es lo que llaman una pareja de hecho, y Ok. existen mecanismos en el Estado peruano para certificar a las parejas de hecho, así como en Venezuela tú certificabas el concubinato ante la alcaldía, aquí también lo puedes hacer. Tendrían que sacar los documentos correspondientes para poder establecer la afiliación que conduce a la reunificación familiar. Si tienen hijos en común, por ejemplo, también procede. Otra cosa que, por ejemplo, me parece importantísimo decir es, regístrense ante el RBP. O sea, hay que registrarse en el registro de venezolanos en Perú ante la embajada. No es un mero capricho. Les explico por qué. En el caso de cualquier situación de emergencia, ante el RBP usted registra un contacto de emergencia en Perú y un contacto de emergencia en Venezuela. Nos han pasado casos, y durante la pandemia pasó, y sigue pasando, donde una persona tiene un accidente, donde una madre soltera se viene con su niña o con su niño y lamentablemente sufre un accidente. Y esa niña o niño va a pasar a servicios sociales del Estado peruano si nosotros no tenemos forma de contactar a un familiar directo. Claro. Eso es gravísimo. Entonces, si a usted le preocupa a su hijo, si a usted le preocupa a su hijita, regístrese ante el registro de venezolanos en Perú y permítanos a nosotros cumplir con nuestro deber de informar a sus familiares directos sobre cualquier situación de emergencia. Prevenir es importantísimo. En el caso de cualquier vulneración de derechos, detención arbitraria, etcétera, de cualquier ciudadano, que cualquiera puede estar sujeto a que pueda haber un mal proceder de un funcionario específico, etcétera. Dios no lo quiera, pero ocurre. Nosotros, al tener en el registro la cédula, familiar de contacto, situación, dónde vivía, dónde trabajaba, etcétera, podemos ejercer nuestra función de acompañamiento, de buscar el debido proceso, de contactar a los familiares, informar sobre la situación de detención, etc. Muchos de los casos de desaparecidos que han corrido por redes sociales, si nosotros no tuviésemos a esas personas registradas, tendríamos información de contacto de familiares, tendríamos dónde vivía por última vez, tendríamos dónde trabajaba, y por esa razón podríamos ayudar a encontrarlo o intentar reconstruir qué ha pasado, ayudar a las autoridades peruanas a poder hacer su trabajo
y yo creo que el acompañamiento, la coordinación entre todos es fundamental. Pero para poder ayudarlos, primero necesitamos saber que usted existe. Y eso ocurre ante el registro. En la página registra.embajadadevenezuela.pe. Ese registro queda, valga la redundancia, registrado, más no verificado, hasta que usted se presente ante la embajada. Cuando la persona se presenta a la embajada, ya tenemos la biometría, etcétera, etcétera, ya tenemos la identidad digital autenticada, ya damos por bueno 100% el registro y podemos nosotros, sin temor a equivocación, realizar cualquier gestión de acompañamiento a nuestros connacionales. Por eso es tan importante los dos. Vamos a empezar incluso en el mes de agosto con el embajador Carlos Escul a hacer operativos en provincia para apoyar no solamente a los trámites, sino también a las acreditaciones de identidad, la verificación, el acompañamiento. Y la idea es que esto, bueno, vaya fortaleciéndose en el camino. Aquí nadie ha dejado de trabajar, aquí nadie ha dejado de estar pendiente de nuestros connacionales. A veces nos superan, sí, las circunstancias, los problemas y la falta de herramientas de tener un Estado con todas sus potencialidades al servicio del ciudadano, pero no duden de que estamos haciendo el máximo esfuerzo día con día. Otra pregunta que también nos hacen es sobre el tema del carnet de extranjería, lo que están esperando al plástico. ¿Qué pueden hacer mientras esperan? Mira, ya eso es un tema de migraciones. Ese no es un tema que nosotros hemos expresado la preocupación, hemos dicho que mucha gente el identificador digital no le permite realizar muchos trámites, que no está debidamente socializado. Y yo creo que allí, bueno, ahorita se están abriendo más taquillas. Ellos ya han venido entregando varios plásticos. Hay la posibilidad de que usted pida la cita para la entrega del plástico. Yo creo que es importante estar pendiente de cualquier novedad que salga por parte de Migraciones sobre la cantidad de carnets que están entregando y realizar su cita. Pero es que ahí lo que está intentando primar es la distancia social, los protocolos por la pandemia que todavía persisten y que están buscando evitar la aglomeración de personas ante las instituciones peruanas. Como también lo estamos haciendo nosotros. Hemos tenido que bajar el número de citas otorgadas a 30 diarias, justamente por eso, por las medidas de distanciamiento social. Y por esa razón es que vamos a suplirlo con operativos para buscar poder cumplir con el número de, pero garantizando. No podemos, bueno, porque el presupuesto no nos da para tener 5 sedes funcionando, 7 sedes funcionando. Que pudiese ser una medida que en otras condiciones se pudiese tomar de manera para desconcentrar la acumulación de personas. Otra cosa que es importante es que cuando vayan, por favor, ante la embajada, no lleven niños, niñas, adolescentes, vayan a hacer su trámite, por favor, solos. Mascotas tampoco, salvo que sea una mascota para el caso de personas con discapacidad visual, debidamente registrada ante CONADIS, porque si no, no vamos a poder darles acceso. Es un peligro para los niños, es un peligro, o sea, no es porque no queramos, es porque estamos intentando que los bebés, los niños se vayan a contagiar. Ministra, ya que mencionó las personas con discapacidad, hay personas con discapacidad registradas en Venezuela. ¿Qué pasa cuando se vienen aquí a Perú? O sea, ¿tienen que hacer lo mismo para ser reconocidas? ¿Perdón? Las personas con discapacidad que están registradas en Venezuela, cuando vienen aquí a Perú y también quieren ser reconocidas, yo sé que tienen que ir a la CONADIS, pero ese trámite tiene que pasar a hacer algo en la embajada o van directamente. Pueden hacerlo directamente en CONADIS. Les van a pedir por supuesto, el informe que avala la situación, y ese informe tiene que ser emitido por una entidad reconocida por el Estado peruano. En el caso de que requiriesen alguna documentación, como por ejemplo la acreditación de identidad, porque tienen la cédula vencida o lo que sea, ahí estaríamos nosotros para apoyar, para autenticar cualquiera. Si llegase CONADIS a pedirles, por ejemplo, la autentificación del carnet de discapacidad emitido en Venezuela, también podríamos nosotros apoyar como cualquier legalización de documentos. Otro tema que también nos preguntaron, ¿cuánto se tardan más o menos estos trámites en entregarlo?
¿Cuál es el Una semana. aproximado del tiempo? Más Una o menos semana. el tema es una Cuando semana se para los termina trámites la- sencillos, como el caso de las licencias, etcétera. Los que dependen de respuesta personalizada, Como como los por ejemplo, títulos. como los títulos o alguna legalización de documentos, que dependa de la verificación de la notaría, por ejemplo, puede demorar un poco más. Pero bueno, estamos intentando que todo sea lo más expedito posible, por supuesto con ciertas prerrogativas que no dependen de nosotros. Bueno, genial. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo y bueno, le damos gracias Y bueno, a Nancy por esta, bueno, por este tiempo. Sabemos que bueno, que en estos momentos es un poco complicado, pero bueno, le damos gracias por aceptar la invitación y bueno, No, si gracias tienes a ustedes. algún Bueno, mensaje a la comunidad venezolana. cuenten de verdad con la embajada para participar en cualquier iniciativa que permita socializar información que es tan importante para nuestros ciudadanos. Podríamos hacer en otro momento un programa pues con el embajador, para hablar de los temas diplomáticos. Se puede hacer un programa con Orlando Atacho de trámites, con Guadalupe Yepes de vulnerables para ir a temas específicos. Sabemos que son muchísimos temas, probablemente Sí. te va a seguir llegando casuística y es bueno irlo socializando. Y así como algunas de las, de las cosas que he resaltado, les pediría que nos apoyen en socializar esa información, esos micros de información, para que la gente sepa lo del print de la pantalla ante la mesa virtual, lo del tema de la legalización de documentos, lo del tema de que se registren en el RBP. Yo creo que tiene que ser una campaña de todos los actores sociales en el Perú, tiene que ser una campaña que abracen todos los que quieren proteger los derechos de nuestros connacionales y dar información útil a nuestros connacionales, porque al final lograr protegernos es tarea de todos. Sí, y bueno, le damos las gracias a cada una de las personas que hicieron interacción con nosotros y también les decimos que este programa lo vamos a editar, lo vamos a unir para poder subirlo a nuestro canal de YouTube, de manera que si no lo escuchaste desde el principio, bueno, lo puedes ver allí con más calma y lo puedes compartir para, bueno, apoyarnos en esto que dice la ministra, de que esto llegue a cada una de las personas, a la comunidad venezolana y así podamos disipar todas esas dudas. Bueno, muchísimas Sí, gracias. todos somos protagonistas en este espacio, eso es así. Muchísimas Así es. gracias, seguimos adelante y seguiremos, por supuesto, buscando apoyarnos en el resto de las organizaciones. Estamos estableciendo ahorita una mesa de cooperación para buscar justamente atender situaciones de venezolanos en alta vulnerabilidad y somos, bueno, un actor más trabajando por y para los venezolanos. Muchas gracias. Rapidito, nosotros nos vemos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Se nos lo puede decir brevemente de la vulnerabilidad en los venezolanos? Sabemos que bueno, que hay una apertura aquí en el Perú económica y bueno, dentro de toda la emergencia, pero todavía siguen los casos vulnerables, se han comunicado con ustedes. Sí, bueno, en muchos casos que ha habido despido, reducción de personal. Ahí estamos en un momento de alta movilidad laboral y por esa razón creemos que es importante, bueno, apoyar, por un lado, los emprendimientos que puedan estar haciendo los venezolanos para medidas de autoempleo, así como todo lo que ayude a acreditar su profesión para buscar la inserción. De hecho, mira, el gobierno de Tacna, el gobierno de San Martín está solicitando médicos porque hay emergencias sanitarias, están pidiendo médicos colegiados venezolanos para que se inserten, sobre todo especialistas, en unas condiciones laborales muy justas, garantizando los equipos de protección personal, garantizando el sustento por los primeros 30 días. Estamos buscando, y hemos estado metidos allí, hemos estado hablando con los gobiernos regionales, hemos estado hablando con distintas instituciones para buscar espacios de inserción, porque esto se tiene que solucionar de una manera sostenible. Por esa razón es que hemos tenido tanto interés en programas como valiosos.org, donde si usted es un empresario venezolano que busca un perfil profesional, puede entrar allí. Y si usted es un trabajador venezolano que está buscando ser insertado, por favor, también ingrese allí. La información es poder. Y mientras la embajada cuente con más información sobre nuestros connacionales, más podremos ayudar a salir de esa situación de alta vulnerabilidad a la gran mayoría de nuestros nacionales. Así es. Muchísimas gracias. Entonces Muchas nosotros, gracias. bueno, nos vemos en un próximo episodio de Rostros Venezolanos. Gracias.